para regular nuestras emociones, para equilibrar y estabilizarnos mentalmente. Porque de verdad que a veces uno como que, sí, uno se descompone un poco con tantas cosas, el bombardeo de toda la información digital que uno recibe, tantas emociones, un sub y baja. Y para eso tenemos aquí el día de hoy a una persona que le tenemos mucho cariño, lo que las conocemos. Ella es Angie Santana, nuestra psicóloga. Bienvenida, Angie. Gracias, estoy feliz en este palacio. Angie, tú eres una reina, te queremos mucho y le doy un poquito de contexto. Angie también nos conocemos porque participado de las terapias en Mujeres al Borde, así que tiene más que la experiencia para dominar aquí esta fiera en este palacio. Aprovechamos tenerte aquí, ya que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es una jornada que se conmemora anualmente los 10 de septiembre desde el 2003, establecido ese mismo año por la Organización Mundial de la Salud, precisamente para traer atención, concientización acerca de este tema y cuáles son los factores que pueden llevar a una persona a este estado de querer atentar contra su propia vida. Así es. Qué bueno que ustedes abren este espacio y hoy lo hablamos por la fecha que estamos conmemorando, ¿verdad? Y que estamos recordando y trabajando con la prevención. Sin embargo, según la misma OMS que tú la mencionas, la Organización Mundial de la Salud, señores, del 2022 a inicios del 2024 van mucho más de 750,000 niños y jóvenes y adultos jóvenes que han fallecido por causa del suicidio, entre edades entre 15 y 29 años, incluyendo República Dominicana para sacar esa estadística. O sea que estamos hablando que hablar de suicidio, trabajar en su prevención, es algo urgente de país. Tú sabes, en toda Latinoamérica y nosotros como país, por supuesto, a nivel mundial. ¿Qué está pasando con el suicidio y por qué las cifras crecen y crecen y crecen? Porque lo estamos tomando como casos aislados, porque entendemos que yo necesito ver a una persona postrada en una cama con el estado de ánimo anestesiado o anulado para yo poder suponer y entender que pudiera llegar a un suicidio cuando no necesariamente es así. Entonces la desinformación está colaborando. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Porque 15 y 29 años, según la Organización Mundial de la Salud, son gente joven, adolescente y joven. Así es. ¿Qué pasa por su mente que la salida quizás, no puedo decir más fácil, porque quizás deben estar viviendo un proceso para llegar a ella, pero por qué la salida definitiva es la muerte? Mira, son muchas las salidas que toman, sin embargo, en esta cifra, y se los voy a mencionar por orden de ocurrencia, ¿verdad? Las veces que pasan y por lo que pasan. Básicamente, como primer punto, está algún trastorno de salud mental. Puede ser trastorno del estado de ánimo, como es la depresión y la ansiedad, ¿verdad? Como un diagnóstico. Está el tema de situaciones familiares y económicas no resueltas de una manera adecuada. Está el tema del consumo de sustancias, consumo y abuso de sustancias. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué las personas regularmente acuden a acabar con su vida como una solución del problema? Primero, porque no tienen una red de apoyo familiar, amigos, trabajo, consejeros, psicólogo, profesional de la salud en cualquier área, que pueda orientarle de manera real su situación, su problema que están enfrentando. Entonces, como no recibo una orientación adecuada, me dejo llevar del caos que pasa en mi mente por lo que me está ocurriendo y pues entonces llega el suicidio como una solución. En el caso de los jóvenes, pasa mucho, jóvenes muy jóvenes, estoy hablando de entre 10 y a lo mejor 17 años, pasa que no logran analizar y ver el suicidio en toda su magnitud. Es una especie de déjame yo hacer esto para solucionar el problema inmediato que estoy enfrentando. Buscando un escape, un descanso. Buscando un escape, pero su cabecita y su pensamiento no llega a, yo voy a quitarme el problema, pero yo me voy a ir con el problema. O sea, yo no voy a volver a ver a mis papás, yo no voy a volver a ver a mis amigos, yo no voy a volver no voy a tener una oportunidad de desarrollar mi vida de manera adecuada. Ni tienen tampoco una dimensión de las consecuencias Así que es. provocan en sus seres queridos, a todas las personas que se quedan. A propósito, Angie, de que tú mencionas ese rango de edad de 10 a 17. A 21. Ajá, bueno, esa última Ajá, sí. esa última. ¿Tú entiendes, Angie, que a partir de qué edad uno debe
bueno, primero la pregunta sería, ¿debe uno explicarle de manera natural uno a sus hijos lo que es el suicidio sin que ese hijo necesariamente esté pasando por algo negativo, o deberíamos esperar un momento que pase algo en la vida de ese hijo para entonces uno tocar ese tema? Mira, y qué bueno que tú lo mencionas, porque al principio decíamos que mucho de lo que está pasando por una desinformación o concepto cerrado de lo que es el suicidio, ¿verdad? Y de las diferentes salidas que nosotros como sociedad tenemos o como persona tenemos cuando vamos a enfrentar un problema. Tenemos que hablar antes de que haya una pista o de que ocurra, para que no sea esa la salida que en algún momento mi hijo o mi hija decida tomar. O sea, y esto lo voy a traspolar a todas las situaciones de la vida. Nosotros como madre, padre, educadores, tutores, necesitamos ir entendiendo que a medida de la posibilidad en edad y de situación que se me presente con mi niño o mi adolescente, yo debo aprovechar para ir explicándole los conceptos, términos y situaciones que ellos posiblemente enfrenten en su vida. Y no esperar que llegue la problemática para entonces yo abordarla. ¿Y cómo uno toca eso con un niño? O sea, ¿cómo tú hablas con un niño de 10 años que esa palabra que tiene un peso tan negativo, tan fuerte, tan duro, tan difícil de explicar? Yo sé, y es difícil explicarlo y es difícil nosotros hablar de eso delante de un ser que amamos tanto, que entendemos que simplemente hablándolo ya vamos a darle una especie de idea. Tenemos que entender algo. Estas fechas están en el calendario y ustedes como medio de comunicación se hacen eco esta fecha para propiciar un espacio de yo tomarlo como excusa para hablar sobre eso. Conversación, claro. Entonces, es tener como esa estrategia de aprovechar cualquier comentario, cualquier noticia, cualquier posteo que se haga para entonces abordar el tema con nuestros hijos. Tenemos que entender que hablar de suicidio de manera abierta no va a dar ideas. Al contrario, te va a dar a ti la posibilidad de escuchar cuáles son las otras alternativas. Qué bueno. Angie, ¿hay algunos síntomas que llevan a que podemos como padres ir detectando, que llaman nuestra atención de un hijo? Claro que sí. Si bien es cierto, como mencioné hace un momentito, que no necesariamente las personas que optan por el suicidio muestran un estado de ánimo depresivo o triste, pero sí muestran siempre un cambio conductual. Puede ser de tranquilidad a euforia, puede ser de euforia a tranquilidad, puede ser de una persona muy anímica a una persona mucho más pasiva, puede ser de una persona pasiva a mucho más anímica. Estas personas logran siempre traer en la conversación un punto negativo hacia la vida. Ay, no, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Ya para qué? Como de resignación. Exacto, la vida pesa muchísimo. Ay, no, yo no quiero hacer eso. Entonces tú notas un discurso, una narrativa desmotivadora, una narrativa un poco frustrante, una narrativa de poca visión hacia lo que el futuro tiene para mí, lo que yo tengo para el futuro. Justamente de eso también, de las señales y de lo que preguntaba Yamel, es que me interesa porque muchas veces hemos visto, lamentablemente, casos que nos toca aquí informar acerca de homicidios, suicidios o de suicidios. Y hay personas que pueden creer, mira, esto, el hecho de que lo estemos informando, de que estemos dando esta noticia, puede darle ideas a otras personas de métodos que usar, de qué hacer, de cómo hacerlo y demás. Y me gustaría que tú nos confirmaras o nos aclararas si esto es un mito nada más, porque por mi parte, quizás viene de un lugar de buena intención. Entiendo que hay noticias que, aunque son muy desafortunadas, hay que traer atención sobre esto para que se atienda la problemática. Claro. Para que se generen recursos, herramientas funcionales en nuestro país, espacios de conversación, que se entere el mundo de que esto pasa y que debemos de hacer algo. Así es. Pero por otro lado, no queremos perjudicar a otros que quizás están pasando por un ciclo de depresión o de algún trastorno y que eso pueda ser como el detonante para ellos cometer un suicidio, atentar contra su vida. Así es. El tema siempre y la meta siempre debe ser informar. O sea, que sí se debe decir. Lo que sí se debe cuidar es la forma como los medios de comunicación vayan a abordar el tema.
Yo puedo hablar de cifras, yo puedo hablar de las consecuencias, yo puedo hablar, pero también tengo que hacer el agregado de cuáles opciones hay, cuál es la vía correcta de actuación. Bien, o sea, hay 750,000 personas en un año y medio que se han reportado con muertes por suicidio. Sin embargo, se han puesto estas líneas a disposición porque las personas de suicidio, entonces tenemos que dar el mensaje de manera completa. Igual los titulares. Se suicidó yo cuánto en tal sitio. Ok, pero pon un titular donde tú puedas de alguna manera al lector darle una visión de lo que sí pudo haber hecho esa persona. Mira, y aprovecho tocar el tema del desvivirse. Sí. De manera concreta, yo he visto algunos centros comerciales donde han ocurrido esos hechos en nuestro país, desafortunadamente, y por un manejo psicológico, tú me dirás, Angie, que tienes mucha experiencia en el tema, no se publica los nombres de la persona, hay cosas que se evitan. Tú me puedes decir por qué y en términos psicológicos y de comunicación son valiosos que esas cosas se conozcan, porque a veces la gente juzga a la ligera, ay no, porque tal sitio no, se dio la información pero se ha manejado muy hermético, es porque eso tiene un lenguaje y una connotación emocional. Así quiero que nos puedas tú relatar de qué trata eso. Así realmente. Es justo como tú lo mencionas. Tenemos que recibir como seres humanos dentro de una sociedad el respeto que nos merecemos. Y aunque mis decisiones y acciones no estén sujetos a lo que debe ser por una situación X que la persona que hizo el hecho tomó como decisión, nosotros como sociedad necesitamos y debemos seguir protegiendo la integridad de esa persona. Entonces, ¿por qué no se dicen los nombres? Esa persona tiene familia. Esa persona fue una persona que habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué valor agregado le va a dar a la noticia que se diga tal persona cometió este acto? Sí. Recuerden que estamos partiendo de que el suicidio es un acto lamentable y siempre se va a tomar la decisión de suicidio desde una perspectiva inadecuada. Y también a veces llegan hasta a indagar en la vida de esa persona, que dónde trabajó, que, o sea, dan más detalles, que hasta dónde vivía, muchos otros detalles que realmente no aportan en nada, porque a la noticia en sí. Que esos señores pasa con toda noticia importante porque hay un morbo social. Sí, claro. Y es algo que no vamos a poder detener por lo pronto. La única manera de apaciguar un poco ese morbo social es la manera como los medios de comunicación, televisivos, escritos, radiales, informen la noticia a la sociedad. Si matan el morbo, por lo menos en su inicio de comunicar la información, entonces vamos a darle menos argumento de opinar disparates y tonterías y cosas súper absurdas a una sociedad que lo que quiere es enriquecer el morbo. Yo he escuchado, Angie, que cuando un medio de comunicación, un periódico específicamente o medios digitales decide hacerse eco de ese tipo de noticias, lo hacen diciendo cuál fue el método que utilizó la persona y a veces dan muchos detalles. He escuchado que a nivel psicológico eso lo que hace es darle la idea a otra persona, a tal persona le funcionó esa metodología, yo puedo utilizarla. ¿Eso es cierto? Sí es cierto, aunque ahorita mencioné el tema de que informar sobre lo que está pasando a nivel social con el tema del suicidio no nos da idea, ¿verdad? Sino que nos invita a prevenir que ocurra. El dar detalles como nombre, método, forma, inclusive razones, eso sí. Porque ¿qué pasa? Sí, razones. Porque ¿qué pasa? Yo estoy en un proceso depresivo. Bien, ¿qué pasa cuando yo estoy diagnosticada con un trastorno depresivo? O cuando yo tengo todos los bancos del mundo llamándome porque me van a hipotecar mi casa, la de mi familia, quitar mis hijos del colegio y estoy ofuscada y lo que quiero es pensar en el suicidio. Si yo leo que esa persona también tenía los mismos problemas por lo que yo estoy pasando y que lo que hizo fue que se suicidó de tal cual forma, mi
trastorno depresivo o mi situación que estoy lidiando me va a bloquear. Y lo único que yo voy a ver, como si fuera un bombillito de luz en el final del túnel, va a ser esa última información. Angie, porque es la que mi cerebro está buscando. Angie, también el individuo en general se estimula con la réplica y el ejemplo. Así es. Si lo vemos en nuestros niños, nosotros comemos de una forma, nuestros hijos nos van a copiar. Entonces, si tú vistes de una manera, hay gente que ve tu look, le gusta tu look y lo replica. Sí. Entonces, en términos de desgracia o de éxito profesional o de lo bueno y lo malo, también mostrar esos detalles, esas imágenes, esos videos, traen consecuencias de efecto dominó. Así es, definitivamente. Es complejo porque hay veces que la información ayuda, porque también arrojar luz, podrían argumentar algunos como yo, decir, bueno, que saber la manera de tú presionar a alguien para que pague una deuda no es la correcta porque trae este tipo de cosas, o entender que las madres después del parto pasan por estos procesos y este puede ser el desenlace, es importante quizás por esas razones, con buena intención, saber por qué alguien está pasando por eso. Sin embargo, tiene esos otros efectos. Claro, ahora bien. Y entender, señores, perdóname, que la vida duele, muchas veces la vida duele, y duele mucho y no lo podemos negar, pero la vida también sana. La vida sana. Entonces, poder entender que diferentes procesos que podemos atravesar a lo largo de nuestra vida pueden generar en nosotros pensamientos muy catastróficos. Y hasta ahí está bien, hasta ahí es normal. Pero tenemos que empezar a dar mensajes que las personas podamos entender que, si bien es cierto que estamos en situaciones así, hay situaciones y posibilidades siempre de mejora. Siempre. Sí, así es. Yo quiero saber, Angie, ¿qué pasa con las personas que toman la decisión de desvivirse? Atentan contra su vida, pero no lo logran. Porque sé que hay muchas personas que, usando cualquier cantidad de métodos, afortunadamente luego sobreviven, pero ahí entonces hay unas secuelas psicológicas, hay secuelas físicas también para la familia, no solamente para esa persona. ¿Qué es lo que debe pasar después con ese tipo de casos? Mira, no todas las personas, y vamos a tomar la cifra que mencionamos al inicio, logran el suicidio, el cometido en un primer intento. Son la minoría. Hay diferentes intentos. Bien, y sabemos que se tiende, ¿verdad?, que las femeninas lo hacen de una manera específica, los varones, ¿verdad?, los masculinos son un poco más agresivos. O sea, eso hay que tenerlo bien pendiente con eso. ¿Qué pasa con las personas que lo han intentado o no lo logran? Son muy pocas, ¿verdad?, las que llegan a estar al borde de la muerte, ¿verdad?, por el intento, sin embargo no fallecer, que vuelven. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque si yo intento suicidarme, sin embargo, he sufrido física y emocionalmente por ese intento, no vuelvo a intentarlo tan fuerte? Porque yo logro, como fue impactante para mi familia, para las personas cercanas, lo que pasó conmigo, ¿verdad? Entonces recibo la ayuda oportuna que necesito y entonces ya la idea sale. Y tal vez en ese momento también la persona tiene una perspectiva diferente de realmente lo que estaba haciendo, de realmente las consecuencias que iba a tener el entorno de esa persona. Eso pasa solo si el intento fue por una situación momentánea que está pasando. Si el intento fue movido por un diagnóstico de trastorno de salud, trastorno mental, como es la ansiedad, la depresión mayor, lo va a volver a intentar hasta que lo logre. Hasta que se sane. Hasta que lo logre. Wow. Al menos que reciba el medicamento para mantener y controlar su estado de ánimo. Ahora, si es por una situación económica, familiar, un amorío que terminó, pues al pasar todo esto pasa lo que tú dices, como que cae en sí, caramba, Exacto. que yo iba a hacer. Exacto. Y ahí sí. Pero las personas que han intentado suicidarse y no han tenido consecuencias mayores a nivel física, vuelven y lo intentan. Wow. Porque no reciben la atención oportuna. Claro. Como tú nos decías, nosotros queremos también ser parte de la solución, no solamente de arrojar luz al problema. ¿Qué podemos hacer en caso de que tengamos a alguien cerca, nuestra audiencia que nos está viendo, que nosotros sospechemos, hay algunos síntomas, hay un comportamiento extraño que me da quizás una pista de que esa persona puede estar pasando por un momento que está considerando desvivirse? Así es. Lo primero es que yo debo de entender que si quiero hacer un aporte
a mi familiar, a mis amistades, a la sociedad, yo debo de informarme de manera adecuada. Vamos a leer, señores, qué es la depresión. Vamos a leer cuáles son las consecuencias del uso y abuso de sustancias. Vamos a leer qué es el suicidio. Y vamos a dejar de pensar que el yo anunciar o dar indicios de que voy a terminar con mi vida es una forma de manipulación. No es una forma de manipulación, y en caso de que alguien lo utilice como una forma de manipulación, nuestro deber como sociedad es hacer un abordaje como si no fuera una manipulación. Exacto. O sea, nunca lo tomemos así. Vamos a estar muy pendientes de nuestras personas cercanas. Eso no se lee en el rostro de nadie la mayoría de las veces. Vamos a escuchar. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos ofuscados, y vamos a poner nuestro propio ejemplo, cuando hemos estado ofuscados, tristes, yo quiero que me escuchen. Entonces vamos a dejar de querer hablar tanto y darte consejo y decirte cómo tú tienes que dirigir tu vida. Y déjame escucharte un poquito qué te está doliendo. Te duele el alma, te duele el corazón, te duele la mente, te duele la vida. Déjame escucharte y déjame validar. Yo entiendo que te puedas sentir así. Yo puedo entender que estás incómoda, yo puedo entender que estás triste, yo estoy aquí. ¿Qué te parece si buscamos ayuda para juntas o juntos buscar solución? Señores, el mensaje de esperanza, de bienestar, de lucha, de constancia, de fortaleza, debe estar en nuestra narrativa. Como dije ahorita, la vida duele, pero la vida también es muy linda y se soluciona. Qué bueno que podemos terminar este bloque, Angie, con un cierre positivo. Ya finalmente a tu cámara, las personas que quisieran recibir asistencia de tu parte, ¿dónde te pueden encontrar? Tu Instagram, tu teléfono, ¿dónde estás ubicada? Todo. Huepa. Okay. Bueno, somos un equipo de psicólogos y psiquiatras, Centro de Apoyo Asistencia Psicológica, @casp.rd, @angiefernandez.rd. Tienen que seguir a Angie y vayan allá a su último post y díganle, tienes que volver para el Palacio. Queremos a Angie aquí porque hay muchos temas de los cuales tú puedes traer herramientas a nuestra audiencia, a nosotras también, claro. Para nosotros lidiar con el día a día. Sí, así es, así es.